Vimos la semana pasada aquella vez en la que a Jesús quisieron tenderle una trampa preguntándole sobre la cuestión de si dar o no dar, no pagar impuestos al César en aquel entonces. Jesús contesta como solo él puede hacerlo, con sabiduría, y dice sencillamente: denle al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. De allí nosotros tomamos, entendemos y aprendemos que la voluntad de Dios para todo ser humano, y en particular para nosotros como cristianos, es esta: que al mismo tiempo que honramos, alabamos y glorificamos a Dios, debemos poner atención y debemos someternos y respetar y obedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. La Biblia nos enseña, hermanos, a ustedes y a mí, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero mientras estamos aquí, también somos ciudadanos de este mundo. Así que somos ciudadanos de dos reinos. Estamos en el Señor, estamos en Cristo, estamos firmes en Él. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice la Biblia. Pero mientras estamos aquí en el mundo, mientras estamos aquí, dice la Biblia que somos peregrinos, estamos de pasada aquí en este lugar. Y mientras estamos aquí, la voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a lo que Él nos dice en relación a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Vamos a la Biblia entonces, busquen en el Nuevo Testamento la primera carta de Pedro. Quiero leer algunos versículos allí. Primera carta de Pedro. Primero, en el capítulo 1, vamos a leer ahí unos versículos y luego ya vamos entrando en materia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro 1. Y busquen allí el versículo 17, 1:17. Y déjenme leerlo, si ya lo tienen ahí, síganlo con la vista. Dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él, es decir, de Dios. ¿Durante qué? Durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Te fijas? Mientras estamos aquí en el mundo, somos residentes temporales, como lo leemos aquí en esta traducción, y mientras estamos aquí, mientras estamos transitando temporalmente en este mundo, debemos de vivir con un reverente temor delante de Dios. Denle vuelta a la página, capítulo 2 y versículo 11, 2:11. Continúa Pedro más o menos con el mismo tema y dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él los juzgue. ¿Se fijan? La misma idea. Somos residentes temporales aquí, en el mundo. Estamos de pasada. Este no es nuestro hogar definitivo. Nuestro hogar definitivo es el hogar celestial, al lado del Padre, en la presencia de Dios. Y para allá nos dirigimos. Pero mientras estamos aquí, debemos de conducirnos con un temor reverente delante de Dios. ¿Cómo debemos de vivir mientras estamos aquí? Quiero continuar con un poquito más con el tema que veíamos la semana pasada en relación a las autoridades. ¿Cómo debemos vivir en relación a eso? Bueno, busquen ahora por favor Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. La semana pasada lo leímos, pero hoy quiero que veamos algunas cosas ahí más detenidamente. Y vamos a ir, hermanos, quiero ir
rápido. Así que te pido tu atención y pues que estés ahí lo más atento para que puedas comprender y entender todo lo que vamos a ver. En realidad es sencillo lo que vamos a ver el día de hoy. Algunas cosas ya las sabemos, pero creo que no está por demás repasarlas o recordarlas. ¿Ok? Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 1. Y quiero responder a 3 preguntas. La primera pregunta es ¿quién? En relación a estos versículos que vamos a leer, vamos a responder 3 preguntas. La primera, ¿quién? ¿A quién se refiere estos versículos que vamos a leer? Bueno, la primera frase del versículo 1 lo dice claramente, ya lo tienen ahí en la pantalla. ¿Quién? Toda persona. Toda persona. Y toda persona, gracias, Brenda. Y toda persona incluye toda persona. Todos los seres humanos. De todas partes del mundo. Todos los seres humanos son responsables de esto que vamos a ver hoy. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, cristianos y no cristianos. Toda persona. Ya vimos el qué. Les digo que vamos a ir rápido. Vimos el quién, ahora vamos con el qué. ¿Qué tiene que hacer toda persona? ¿Pero vieron que dice antes de someterse? Debe. Esto es un deber. Es deber de toda persona someterse a las autoridades de gobierno. O como dice el apóstol Pedro en su primera carta, someterse a toda autoridad humana. Así que podemos decirlo de esta manera. Toda persona debe someterse a toda autoridad humana, tomando en cuenta lo que estamos leyendo aquí y tomando en cuenta lo que vamos a leer más adelante en la primera carta de Pedro. Debe, es un deber, y de hecho ese es el título de la predicación, Sam. Nuestro deber como ciudadanos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero mientras estamos aquí tenemos un deber en este mundo como ciudadanos. ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos en este mundo? Debemos someternos a las autoridades de gobierno o a toda autoridad humana. ¿Okay? Sumisión, y ya lo hemos comentado, creo que lo comentamos la semana pasada. Hermanos, sumisión no es ni debilidad ni inferioridad. Creo que no está por demás repetirlo. Sumisión no es ni debilidad ni inferioridad. Ni el que está en una posición de autoridad es más, ni el que se somete a esa autoridad es menos. Ni uno es más, ni otro es menos. Hermanos, miren, sumisión simplemente significa, y de hecho la traducción literal es esa, significa colocarse debajo. En este caso, sumisión es colocarse debajo de la autoridad de alguien. Ahora, de acuerdo con la palabra de Dios, la sumisión debe ser voluntaria. No tiene que ser de manera obligada ni a la fuerza. Debe ser voluntaria. No estamos hablando de ser sometidos o de someter a alguien. Estamos hablando de someternos a alguien, a la autoridad de alguien, voluntariamente. Una cosa es someter a alguien y otra cosa es que ese alguien se someta voluntariamente. Pero también, de acuerdo a la palabra de Dios, la sumisión implica una actitud interna. De hecho, tiene que comenzar así, hermanos. Repito, la sumisión implica una actitud interna de reconocimiento a las autoridades. Tiene que ser así. Para que alguien se someta a la autoridad de alguien, antes de someterse, tiene que reconocer la autoridad que tiene esa persona. Y esa actitud de reconocimiento se debe manifestar en una actitud externa con palabras y con acciones de obediencia y de honra. ¿Me explico? Comienza en el interior, en el corazón, reconociendo que hay personas
que han sido puestas por Dios como autoridad, reconociendo esa autoridad. Si yo no estoy dispuesto a reconocer la posición de autoridad que tienen algunas personas, de ninguna manera voy a poder y no voy a querer someterme voluntariamente a ellas. No se puede, no podemos. Tiene que ser así, con un reconocimiento interno de la autoridad que tienen las personas, porque de otra manera ni podemos ni vamos a querer. Así que nuestro deber, lo estamos viendo, nuestro deber como ciudadanos es someternos voluntariamente a toda autoridad humana, y eso incluye las autoridades de gobierno. Primera de Pedro, si lo quieres buscar, Sergio, por favor, Primera de Pedro 2, versículo 13. El apóstol Pedro lo dice, creo que de manera más clara, y dice en el capítulo 2, versículo 13, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, ¿se fijan? En nuestro caso sería el presidente, o a los funcionarios que él ha nombrado. ¿Se fijan? Nuestro deber es ese, someternos a toda autoridad humana, sea el presidente o la presidente. Todo indica, a menos que pase otra cosa, que aquí en México por primera vez una mujer va a llevar la banda presidencial. Aún así, debemos someternos a las autoridades. Bueno, ya vimos el quién, ya vimos el qué, ahora vamos a ver el por qué. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿Por qué? ¿Puedes regresar, Sergio, a la carta a los Romanos? Capítulo 13. ¿Por qué? Número 1. Dice la segunda parte del versículo 1. Pues toda autoridad proviene de Dios. Ahí está una razón. Si te preguntas por qué debo yo someterme a las autoridades, ahí está la primera razón que vemos aquí en este pasaje. Pues toda autoridad proviene de Dios. Dios es la máxima autoridad. De Él proviene toda autoridad en los cielos y en la tierra. No hay una autoridad mayor que Él, no hay una autoridad que esté por encima de Él. Él es la máxima autoridad y de Él se desprenden o de Él provienen todas las autoridades en el cielo y en la tierra. Rapidito, miren, acompáñenme, o si lo quieres buscar ahí, Sergio, para a ver si podemos ahorrar tiempo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, de hecho lo leíamos este pasaje el miércoles en la reunión de oración. Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 10. Esta es una oración de David. Y dice así, en el versículo 10, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Y aquí viene su oración. Mira, vamos a leer nada más una parte de la oración que hizo David en aquel día. Ve, oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. ¿Te fijas? Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. ¿Te fijas? Ahí está, Dios, el Señor. Él está por encima de todos y de todo. Él es la máxima autoridad. Y toda autoridad se desprende de Él. No hay nada ni nadie
por encima de él. ¿Recuerdas cuando leemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando los seres humanos se pusieron de acuerdo para edificar una torre? ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le llamaron a esa torre? La Torre de Babel. ¿Sabes cuál era la intención de los seres humanos en ese entonces? Una torre altísima, que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Imagínate a los seres humanos con su torre bien alta, mirando hacia arriba, queriendo llegar al cielo. Y yo imagino a Dios riéndose de ellos. Ustedes tienen que mirar para arriba, para ver esa torre bien alta que han construido. Y yo tengo que mirar para abajo. Él es el Altísimo. Él es el Altísimo. No hay nada ni nadie sobre él. Así que de él proviene toda autoridad. Vamos a regresar a Romanos. Esa es la primera razón del por qué. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades de gobierno? Porque toda autoridad proviene de Dios. Segundo lugar, una razón más. Porque los que están en autoridad han sido puestos por Dios. Dice ahí Romanos 13, versículo 1 todavía. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Te fijas? Están allí colocados por Dios. Es un hecho, es así. Es así. Dios ha colocado todas las autoridades donde están. Y oílo bien, todas las autoridades en el mundo están allí porque Dios las ha puesto allí y gobiernan en donde están, ya sea que gobiernen bien o mal, gobiernan en donde están porque el Dios soberano las ha puesto allí donde están. Y haremos bien en recordar eso frecuentemente. Gobiernan porque Dios los ha puesto allí. Dice el libro de Daniel, no lo busquen, lo voy a leer. Dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, en palabras de Daniel, una oración de Daniel, por cierto: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él, nuestro Dios, el Señor, el soberano. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, en palabras del apóstol Juan, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, y óigalo, el gobernante de todos los reyes del mundo. Apocalipsis 1:5. Él es el gobernante de todos los reyes del mundo. Cuando Jesús lo arrestaron, estuvo delante de Poncio Pilato, ¿recuerdan? Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, que Pilato le pregunta: ¿por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Toda autoridad proviene de Dios. Y todos los gobiernos están donde Dios los ha puesto, y todos gobiernan porque Dios, quien es soberano, los ha colocado allí. Miren, hermanos, Dios es Dios de orden. Y Dios ha establecido un orden, no nada más en el mundo, sino en el universo. Pero hablando del mundo, en el mundo Dios ha establecido un orden, y ese orden incluye el establecimiento de la sociedad, el establecimiento de autoridades humanas, de leyes, por un orden, para que haya orden. Y si ese orden no se respeta, ¿sabes qué sería del mundo? Un desastre, un caos. Si de por sí, mira, el ser humano por naturaleza es pecador y su corazón siempre está inclinado a lo malo, al pecado, si a eso le añadimos la ausencia de leyes o la ausencia de gobierno o de autoridades civiles, hermano, el resultado será caos, violencia, guerras, un completo desorden y desastre. Así que debemos someternos a las autoridades
Porque toda autoridad proviene de Dios, porque los que están en autoridad han sido puestos por Dios. En tercer lugar, por amor al Señor. No es Romanos, Primera de Pedro 2:13, ya lo vimos, dice, por causa del Señor, o por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. Ahí está, por amor al Señor. Si hablamos de que las autoridades han sido colocadas por Dios y toda autoridad proviene de Dios, y si nosotros decimos amar a Dios, entonces por amor a Dios debemos someternos a toda autoridad, o por causa del Señor, como dice la Reina Valera, o por temor del Señor, como dice también. Por amor al Señor. Ese debe ser nuestro móvil, nuestro motivo. Dios, por amor al Señor. Es Él, nuestro Dios, quien nos llama a someternos a las autoridades terrenales, otra vez, sin importar cómo gobiernan, sin importar si son de X partido o de otro partido, sin importar si son hombres o mujeres, sin importar si votaste por Él o no. Dios nos manda a someternos a ellos. Por amor al Señor. Una más. ¿Por qué más debemos someternos a las autoridades? Romanos otra vez, Sergio, por favor. Porque no hacerlo, es decir, si no nos sometemos, implica rebelarnos contra lo que Dios ha establecido y en última instancia implica rebelarnos contra Dios mismo. Dice Romanos 13:2, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Se fijan? Rebelarse contra la autoridad es rebelarse, en última instancia, en contra de Dios, pero también en contra de lo que Dios ha establecido. Podemos decirlo de esta manera. Todos aquellos que no quieren someterse a las autoridades que Dios ha puesto son culpables de rebelión contra Dios y contra sus leyes. Sin excepción. Repito, todo el que no quiera sujetarse a lo establecido por Dios y todo el que se rebele en contra de las autoridades que Dios ha colocado son culpables de rebelión en contra de Dios. Y eso no es todo. No solo son culpables, sino que serán castigados. Dice al final del versículo 2, y será castigado. Si no lo hacemos, nos exponemos a ser castigados, a recibir castigo. Castigo por parte de Dios. Y esto es una realidad, hermanos. Quienes se rebelan contra el orden establecido por Dios serán juzgados por Dios mismo. Así que se exponen, los que se rebelan a la autoridad, se exponen a ser castigados por Dios, pero también se exponen, y esto es obvio, a ser castigados por la autoridad. Versículo 3. Pues las autoridades, dice, no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder, ¿para qué? Para castigarte. ¿Te fijas? Así que si no nos sometemos a la autoridad, corremos el riesgo de ser castigados por Dios, pero también por la autoridad que Dios ha puesto. Pero al mismo tiempo, yo creo que aquí vale la pena mencionar esto, la contraparte. Si lo hacemos, si nos sometemos a las autoridades y las obedecemos, dice al final del versículo 3, haz lo correcto y ellas, es decir, las autoridades, ¿qué harán? Te honrarán. ¿Qué prefieres?
¿Castigo u honra? Obviamente, ¿no? Honra, haz lo correcto, sométete a las autoridades, respétalas, obedécelas, y en vez de ser castigado, serás honrado. Algo más, ¿por qué debemos someternos a las autoridades, aparte de lo que ya hemos visto? Por motivos de conciencia. Por motivos de conciencia. Versículo 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. No respondas, no hagas nada así, ninguna señal ni nada. Pero ¿cómo está tu conciencia con respecto a esto? ¿Cómo está tu conciencia con respecto a tu deber ante las autoridades o ante las leyes? ¿Te sometes a las autoridades? ¿Obedeces las leyes? ¿Tu conciencia está tranquila al grado que puedes decir, bueno, sí, yo estoy, no soy obviamente perfecto, pero estoy bien? ¿O hay algo ahí, tu conciencia te está ahí recordando y haciéndote ver, que tienes que, o que hay algo que no estás haciendo y deberías estar haciendo? Por motivos de conciencia. Mantén tu conciencia limpia. Y con respecto a las autoridades y a las leyes, es lo que estamos viendo, hermanos. Haz lo correcto, sométete a la autoridad, obedece las reglas, obedece las leyes, cúmplelas, respeta las autoridades, y entonces tu conciencia estará tranquila, no serás castigado, sino por el contrario, serás honrado. Así que por motivos de conciencia también. Algo más, aparte de lo que hemos visto ya. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Porque las autoridades están al servicio de Dios. Son servidores de Dios. Ya lo leímos, ¿te diste cuenta? ¿Dónde lo dice? Versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Y lo repite más adelante, mira, allí mismo en ese versículo, vamos a seguir leyendo. Están al servicio de Dios para tu bien, dice, y enseguida, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Y en el versículo 6, al final, dice lo mismo. Al final del versículo 6 dice, ellos sirven a Dios con lo que hacen. ¿Te fijas? En 3 ocasiones se menciona que las autoridades están al servicio de Dios. ¿De qué manera le sirven? Ya lo leímos en el versículo 6, sirven a Dios con lo que hacen, o lo que deberían de hacer. Podemos responder a la pregunta, bueno, ¿y qué hacen las autoridades? ¿O qué deberían de hacer? Lo hemos visto también en el pasaje. Las autoridades deben de trabajar para el bien de la sociedad. Lo leímos, ¿no? En el versículo 4. Dice que están al servicio de Dios, ¿para qué? Para tu bien, es decir, para nuestro bien. Por cierto, toma nota, Yo creo que esto nos puede ayudar a la hora de decidir por quién votar. Toma nota. Las autoridades tienen el deber de buscar el bien, de promover el bien de la sociedad. Tienen el deber de trabajar para el bien de la sociedad. Tienen el deber, repito, de promover el bien, de promover lo bueno. Tienen el deber de motivar o de incentivar a la gente a hacer lo bueno. ¿Te fijas? Lo leímos también. Dice, haz lo correcto y serás honrado. Las autoridades tienen ese deber de incentivar a la ciudadanía a hacer lo que es correcto. Y las autoridades tienen el deber, porque están al servicio de Dios, de castigar al que hace
lo malo. Claramente lo dice en la segunda parte del versículo 4, cuando dice que están al servicio de Dios. Oigan, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico ¿de qué? De castigar a los que hacen lo malo. El propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Así que los gobernantes son servidores de Dios. Sirven a Dios. Sean o no cristianos, ellos sirven a Dios. Lo sepan o no lo sepan, ellos sirven a Dios. Lo crean o no lo crean, ellos sirven a Dios y cumplen los propósitos del Señor soberano, quien está por encima de ellos. Son servidores de Dios. Y por eso debemos nosotros someternos a ellos. Algo más, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? Ya lo vimos también, por nuestro propio bien. Dice que son o que están al servicio de Dios para nuestro bien. Nosotros salimos beneficiados al someternos a las autoridades, porque son servidores de Dios para nuestro bien. Y por medio de ellos, Dios mantiene el orden en el mundo para el bien de la sociedad. Si lo vemos de esa manera, podemos decir que el gobierno o los gobiernos, hermanos, son un regalo de la gracia de Dios para nosotros. Es una bendición que en nuestro país haya un gobierno, independientemente de quién sea el gobierno o de qué partido político pertenezca, independientemente de cómo gobierne, es una bendición de Dios, es para nuestro bien. Yo no quiero ni imaginarme la situación en la que estaría nuestro país si no hubiera gobierno. Si no hubiera un gobierno. Pero si te quieres dar una idea, échale una miradita a Haití. ¿Cómo está la situación ahorita en Haití? No hay gobierno. Y la situación está terrible. Tenemos que tener claro en nuestra mente que el gobierno es para nuestro bien. Dios lo pone en la sociedad para nuestro bien, para el bien de la sociedad. Algo más. ¿Por qué tenemos que someternos a las autoridades? Y esto, mira, no sé si tú lo hayas considerado en alguna ocasión, pero es lo que la Biblia nos enseña, es lo que Dios dice. Y ahí te va la razón, porque el obrero es digno de su salario. Mira lo que dice versículo 6. Por esas mismas razones, también paguen, ¿qué cosa? Sus impuestos. ¿Por qué? Pues los funcionarios de gobierno necesitan, ¿qué cosa? Ahí está. Ahí está. Independientemente de cómo manejen los recursos públicos, nosotros somos responsables de pagar al gobierno los impuestos que nos ponen. Entre otras cosas, porque ellos necesitan cobrar su sueldo. Independientemente de los sueldos que tienen. Así que debemos pagar o devolver a todos lo que debemos, ya sea impuestos o respeto u honra. Una razón más por la que debemos someternos a las autoridades es por lo que Dios quiere de nosotros. Y ahora vamos nuevamente a Primera de Pedro, Sergio y hermanos, nuevamente Primera de Pedro, capítulo 2.
por lo que Dios quiere de nosotros. Mira, déjame leer nuevamente desde el versículo 13. Estamos en el capítulo 2, versículo 13. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado, mira, ¿qué cosa? A que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Ahora mira, aquí viene el punto que quiero hacer notar. La voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere, es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Te fijas? Otra vez, la voluntad de Dios es que la vida honorable, subraya esa frase, vida honorable, ¿de quién? De ustedes, o sea, de nosotros, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Así que, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? Por lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere, hermano, que tú y yo vivamos de manera honorable en medio de la sociedad que nos rodea, haciendo lo que es bueno y lo que es correcto. Nuestra vida, óyelo bien, nuestra vida como cristianos en la sociedad donde vivimos debe caracterizarse, entre otras cosas, por la sumisión a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, por el respeto a todos, incluyendo las autoridades, y por el amor a los creyentes, a otros creyentes. Aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, durante nuestro peregrinaje aquí en el mundo, nuestro deber como cristianos es vivir como ciudadanos honorables, haciendo lo bueno y haciendo lo correcto. Vuelvo y repito, eso implica someternos a las autoridades, desde la que tiene la posición más alta hasta la que tiene la posición más baja. Debemos vivir una vida honorable ante las autoridades. Y al vivir de esa manera, la gente a nuestro alrededor, como dice el pasaje, no tendrá nada malo que decir de nosotros los cristianos, ni de Dios, ni del cristianismo, ni de la Biblia. Pero lo que más nos debe interesar es que al vivir de esa manera, óyelo bien, Dios será glorificado, porque estaremos viviendo como Él quiere, conforme a su voluntad. Así que como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, o como dice el pasaje que estamos viendo, de ser ciudadanos honorables, de vivir vidas honorables. Tenemos la responsabilidad de ser obedientes y respetuosos ante las leyes y ante las autoridades con el fin de dar un buen testimonio para la gloria de Dios. ¿Te has puesto a pensar que cuando oramos y le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también se haga en la tierra? ¿Te has puesto a pensar que eso implica lo que estamos viendo? La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. La voluntad de Dios es que vivamos vidas honorables ante las leyes, ante el gobierno y en medio de la sociedad. Miren, hermanos, cuando alguien dice ser cristiano, pero se rebela o no quiere respetar las autoridades y no quiere obedecer a las leyes, la gente a su alrededor tendrá razones válidas para hablar mal de él y para hablar mal del cristianismo y para hablar mal de Dios y mal de la Biblia. Y es lamentable, pero hay muchísima gente que está en esa condición. Con la boca dicen amar a Dios, con la boca dicen ser cristianos, dicen que Dios es su Señor, todo muy bonito, pero no respetan las leyes y no respetan a los funcionarios de gobierno. Y no se dan cuenta del daño terrible que le hacen al cristianismo y al mensaje del Evangelio.
Es una incongruencia, hermanos. Es una completa incongruencia decir que somos cristianos, decir que creemos en Dios y al mismo tiempo no estar dispuestos a someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Es una vergüenza, y espero no ofender a nadie, pero nada más por poner un ejemplo, es una vergüenza decir que somos cristianos y al mismo tiempo poner un letrero en la puerta de mi casa que diga, como hay muchos en algunos lugares, aquí no pagamos luz. ¿Te has dado cuenta? Un montón de gente así, ¿no? Que tiene incluso su anuncio ahí en la puerta. Borrón y cuenta nueva, dicen por ahí, ¿no? Mira, hermano, llévate esto. La conducta rebelde e insumisa de un cristiano hacia las autoridades, óyelo bien, trae deshonra y descrédito a Dios, a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. El cristiano que no honra a las autoridades está deshonrando a Dios, a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Pero por otro lado, respetar y obedecer a las autoridades es una manera de mostrar al mundo que no somos del mundo, que somos ciudadanos del reino del cielo y que nuestro Rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Y por último, deliberadamente dejé esto al final porque quiero que esto nos sirva como preparación para la cena del Señor. Una razón más por la que debemos someternos a las autoridades y, bueno, estaba yo aquí, la tenemos también aquí en Primera de Pedro, es, espérenme tantito porque ya me lo perdí, aquí está. Lo que dice aquí en Primera de Pedro 2, versículo 16, lo tienen ahí en la pantalla, 2:16, oigan, pues ustedes son, ¿qué cosa? Libres. Pues ustedes son libres. He ahí una razón más. Y esto es en el contexto de la sumisión a las autoridades, porque somos libres. Hermano, hermana, tú y yo que estamos en Cristo, somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Tenemos libertad. Fuimos redimidos por nuestro Dios y Padre. Y recuerda, esa palabra redención significa rescate. Cuando decimos que fuimos redimidos, en otras palabras estamos diciendo que fuimos rescatados, o también se puede traducir como pago o comprados. Fuimos comprados por Dios y el pago que se pagó por nosotros, ¿sabes qué fue? La sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Leemos, Sergio, por favor, aquí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 1, y versículo 18. Hace ratito leíamos el versículo 17, que dice, en la segunda parte del 17 dice, así que tienen que vivir con un temor reverente de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Y viene entonces el 18, pues ustedes saben que Dios pagó, ¿qué cosa? Ahí está, mira, redención. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino ¿con qué? Sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y dice el 20, Dios lo eligió a Cristo, lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¿Te fijas? Así que en Cristo Jesús somos libres, pero no tenemos libertad
O no entendemos la libertad como la entiende el mundo. Ajá. Nosotros entendemos libertad como lo explica o como lo enseña la palabra de Dios. Hermanos, miren, lo que quiero decir es esto. La libertad que tenemos en Cristo no debemos usarla como una excusa para hacer el mal. Y de hecho es lo que Pedro dice en el pasaje que estamos viendo, en el capítulo 2, versículo 16. Ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. ¿Te fijas? No debemos usar la libertad que tenemos en Cristo como una excusa para hacer el mal. En otras palabras, no somos libres para vivir como se nos dé la gana. El mundo en general tiene esa idea equivocada de lo que es libertad, ¿no? La gente en general cree que libertad es vivir como a mí se me dé la gana, sin tener que darle explicaciones a nadie, sin tener que darle cuentas a nadie, pero eso no es libertad. La libertad que tenemos en Cristo, hermanos, óiganlo bien, no nos da derecho ni de pecar, ni de hacer lo malo, ni de dejar a un lado nuestras responsabilidades como ciudadanos. No, somos libres, pero somos responsables de obedecer la palabra de Dios que Él dice. Mira, ya lo dije y lo repito, no somos del mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras estemos aquí en el mundo, tenemos el deber de reconocer a las autoridades y someternos a ellas. Pero el punto aquí, hermanos, es esto que estamos viendo. El punto aquí es que no solo podemos, o más bien, no solo debemos, sino que podemos someternos a las autoridades, no por obligación, no de mala gana, tampoco para evitar el castigo. Debemos y podemos someternos a las autoridades de manera libre y voluntaria porque queremos hacerlo. Ese es el punto. Porque queremos hacerlo. Ese es el punto de la sumisión. Yo quiero hacerlo. Nadie me presiona, nadie me manipula, nadie me obliga. Yo quiero hacerlo y lo hago de manera libre y voluntaria y lo hago por amor al Señor, por temor a Dios, por causa del Señor y para la gloria y la honra de Dios. Y lo hago así porque soy libre. Así que no solo tenemos el deber de hacerlo, tenemos el deber, pero tenemos la libertad de hacerlo. El deber y la libertad. Somos libres, hermanos, somos libres para hacerlo, libres por amor al Señor y con temor delante de Dios. Y somos libres para hacerlo de esta manera porque le pertenecemos a Dios. ¿Y fijaron lo que dice? Versículo 16 nuevamente. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos. Esto es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Como que no puede ser, ¿no? O somos una cosa o somos la otra. Por fin, ¿en qué quedamos? O somos libres o somos esclavos. Las dos. Somos libres, pero somos esclavos de Dios porque Él nos compró. Él, como ya lo leímos, pagó un rescate por nosotros. Él nos redimió, nos compró, y el precio que pagó fue la sangre de su Hijo. Así que le pertenecemos a Él, somos siervos de Él, por no decir esclavos, o más bien lo voy a decir, somos esclavos de Él. Así que, como somos de Él, somos esclavos de Él, con la gracia de Dios y por amor al Señor, debemos y podemos vivir de esa manera, libres, pero al mismo tiempo esclavos de Dios, con el deseo en nuestro corazón de agradarle a Él, de obedecerle a Él, de honrarle a Él, con el deseo en nuestro corazón de que la gloria sea solo para Él. Hermanos, termino con esto. Como cristianos debemos esforzarnos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, debemos esforzarnos en ser ciudadanos honorables, sin hacer lo malo, pero al mismo tiempo haciendo lo bueno. ¿Me explico?
no haciendo lo malo, pero al mismo tiempo haciendo lo bueno. Pero no nada más haciendo lo bueno, sino buscando lo bueno, siguiendo lo bueno, defendiendo lo bueno, promoviendo lo bueno para nuestra sociedad y para nuestro país. Hermanos, como cristianos debemos interesarnos en nuestro país. Y una manera de interesarnos por lo menos es orar. Ora por tu país. Pero si quieres ir un poco más, no solo ores, involúcrate, haz algo por el bien del lugar en donde vives. Y al final, para la gloria de Dios. Pero sin olvidar al mismo tiempo, en última instancia, que nuestra sumisión, nuestra obediencia, nuestra lealtad, en última instancia es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y si tomamos en cuenta eso, hermanos, bueno, tenemos que pensar que habrá ocasiones, y van a ser muchas ocasiones, en que será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque somos esclavos de Dios. Pónganse de pie.